Bueno, hola, hola, Hola bienvenidos, Enrique. bienvenidas ahí del otro lado y a Juanma, amigo, colega, para acercarles hoy este tema que es el duelo y la perspectiva del duelo, de cómo resolverlo a través de la psicología y la espiritualidad, ¿no? Cómo estas dos cosas pueden empalmarse, pueden enriquecerse y pueden nutrirse. Y lo vamos a hacer así, a modo de charla, de un ida y vuelta con Juanma, acerca de esta temática tan ambiciosa, por cierto, pero tan hermosa y tan profunda para estos tiempos que corren. Y básicamente me presento, mi nombre es Enrique Nicolás, soy psicólogo clínico, también soy musicoterapeuta. Em, He estudiado mucho, tengo muchas formaciones que, bueno, se desarrollan en torno a la meditación y a la compasión. No vamos a hacer un listado de todo lo que uno ha hecho, pero llevo muchos años trabajando en forma clínica como terapeuta, ayudando a personas en distintas fases de sus procesos emocionales y espirituales. Y bueno, también soy maestro de meditación, mindfulness y compasión, entre otras cosas. Y muy interesado desde muy temprana edad con el trabajo de la muerte, acompañar a las personas a morir y quizás ayudarlas en el camino del duelo. Creo que eso sería todo, Juanma, por ahora, ¿no? ¿Qué te parece? Bienvenido. Gracias, gracias. Doy también a todas las personas la bienvenida que puedan escuchar esto. Muy agradecido, muy contento a esta invitación que me hizo Enrique. Mi nombre es Juanma Palma, estoy en Sevilla y bueno, soy terapeuta transpersonal. También soy profesor de mindfulness y compasión para el dolor, concretamente. Así que comparto eso con el compañero. Bueno, antes fui teólogo, soy maestro también y bueno, tengo algunos estudios sobre todo eh, que relacionan la psicología y la espiritualidad, ¿no? Ha sido siempre como mi gran pasión, sobre todo en estos últimos años. Estoy también acompañando a alguna gente con menos experiencia que Enrique, pero apasionándome cada vez más por este mundo del acompañamiento. Y también tenemos algunos grupos de meditación que acompaño y que también comparto con Enrique porque algunas veces se suma. Y, y bueno, pues muy contento de estar aquí esta tarde compartiendo. Hmm, Sí, Plantando una semillita, a ver qué sí, a ver qué surge de todo esto, sin surge. mucha preparación, sin mucha teoría, pero sí bueno, desde el cariño, desde que eh, sintiendo que es un tema fundamental, que nos toca a todos, nos atraviesa y, Mm, y bueno, a ver qué surge de esto. eso. Y un poco yo me acerqué a Juanma a través de un video que le vi en YouTube, en el cual, bueno, él contaba ciertas situaciones también personales, porque lo rico de todo esto es que, aparte de ser personas o terapeutas o el rol que uno cumpla, también nos dedicamos a ayudar a otros, ¿no? Entonces, es nuestro oficio y en nuestro cuerpo y en nuestra psiquis aparecen todos los traumas y situaciones de nuestra vida que nos van atravesando. O sea, nosotros pasamos por muchas roturas y por muchas disoluciones y vueltas a unirnos muchas veces en la vida en el proceso de crecer, ¿no? Y yo me acerqué, me impactó mucho esa entrevista, que no recuerdo cómo era el nombre, era algo que habías hecho con Mardía y con Rafa acerca de
como una meditación en pasos, que ibas hablando de procesos. Y, y yo estaba resonando, ¿no? Con esa temática y encuentro, ¿no? En YouTube esto, que bueno, que es fantástico, ¿no? Como uno cuando va resonando encuentra al otro. Y ahí le escribí, creo que le hice un comentario y Juanma me invitó gentilmente a su grupo de meditación que tiene ahí con una comunidad. Y fuimos participando, yo fui participando sobre todo, y un día surge esta idea del duelo y le digo, ¿te gustaría que hagamos algo acerca de todo eso? Y de también yo lo que tenía que contar, ¿no? De mi parte, acerca de un proceso de un análisis de sueño, porque yo en el proceso de psicoterapia siempre trabajo también con los sueños, con los pacientes, pero a raíz de la muerte de mi madre y de un proceso que yo hice de observación y de escritura, surgió posteriormente un sueño, que es el que comentaré más tarde, y el análisis, y cómo a través de lo onírico, de ese mundo psíquico profundo, uno puede idear un mapa, una ruta Mm, de trabajo. Así que acerca de eso, de las preguntas, yo le decía a Juanma, y bueno, y vos cómo estás, cómo lo fuiste pasando, y en realidad fuimos hablando de diversos duelos, ¿no, Juanma? Diversos mm, procesos, y tú decías, bien, bueno, no sé si he salido del todo. mm, ¿Y, mm. ¿y qué te parece Sí. esto? ¿Qué... Fíjate que justo esta noche yo he tenido un sueño que era totalmente un proceso de duelo. En el sueño no he tenido todavía la ocasión de hacer un análisis más profundo, porque ha sido esta noche y bueno, no he tenido ocasión, pero sí que habla de todo este proceso que vengo viviendo, ¿no? Que se viene pues manifestando en los dos, sobre todo 2, 3 últimos años. El sueño era que se moría mi hermana, mi adorada hermana, a la que le llevo 10 años, y bueno, a mí me daban la noticia, yo estaba aquí en la terraza de mi casa y bueno, era un dolor muy profundo, un dolor muy, muy, muy profundo. Después tenía que recibir a mis dos sobrinos pequeños, que eran los huérfanos, que quedaban huérfanos de madre. El sueño era eso, cómo llegaban ellos, cómo yo trataba de consolarlos, pero ¿quién me consolaba a mí? Yo estaba ahí totalmente roto, ¿no? Entonces, sí, sí, ha sido justo esta noche, ¿no? Sí, sí, Qué sí, sí, interesante justo hoy que íbamos a hablar de esto. a Sí, hablar de sí. esto. ¿Y cómo te sentiste, si me permitís que te pregunte, cómo despertaste? ¿Cuál era el tono emocional? Sí, el tono emocional era de muchísima tristeza, ¿no? Claro. De muchísima tristeza. Eh, algo de uno que se desgarra. Esa es un poco la sensación, un desgarro interno y un desconsuelo que yo creo que son características del duelo, ¿no? Y de alguna manera, pues sí, siento que, ya digo que no voy a intentar hacer análisis porque necesito pararme un poco, ¿no? Ponerlo en este momento de mi vida. Pero sí Mm, que es fruto, pues, de un proceso intenso que ya he nombrado, en el cual el duelo va tocando distintas facetas, distintas dimensiones de mi existencia, ¿no? Eh, eh, Son facetas tan profundas de la configuración humana, de mi propia estructura, de personalidad, de mi vida, y se van como repitiendo y como que el duelo va tocando todas, ¿no? Casi sin quedar ninguna, que de alguna manera llego a la conclusión que más que un duelo es lo que se le puede llamar la noche oscura, una noche oscura del alma, ¿no? Que es mm, cuando el duelo arrasa o de alguna manera te quiere desconfigurar del todo para configurarte de nuevo, ¿no? Entonces, estoy recién saliendo de todo eso y lo más bonito de todo esto es, Enrique, quizás tú también tienes la experiencia, porque igual alguien que escuche decir, bueno, ¿cómo puedes acompañar estando en esas situaciones, ¿no? Pues precisamente
esto está resignificando mi propia experiencia de acompañante y de terapeuta, ¿no? Mm, Porque todo esto como que me ha servido mucho para indagar en toda la sabiduría del sanador herido, ¿no? El mm, sanador herido. En la medida que yo voy haciendo ese proceso, yo toco mi herida, la compasión como que se agranda, se abre, y te sientes más mejor escuchante, sientes en la medida que te vas haciendo resiliente, por supuesto, que de eso podemos hablar también un poco después, ¿no? mm. No quiero adelantarme, ¿no? Pero un poco sí, por resumir por dónde ando, ¿no? Por dónde ando. Sí que el duelo tocó como todas las facetas, trabajo, pareja, comunidad, proyecto, salud física, Eso. fue ahí tocando. Eso es súper interesante porque cuando uno se deja tocar con lo que le pasa, eh, porque claro, andamos por la vida pensando de que nosotros vamos conquistando, ¿no? Con nuestro yo, con nuestro ego, y en un momento determinado el mundo nos toca, no solo que nos acaricia, sino que muchas veces nos golpea, nos da un cimbronazo. Y eso abarca distintas áreas, porque eso que decías, ese dolor o esa pena o ese ensombrecimiento, me gustaría que después menciones, si tienes ganas, un poquitito de esta noche oscura del alma, ¿no? Ujú. Em, Toca muchas áreas, el área laboral, el área de familia, el área de pareja, porque esto es algo que refieren mucho los pacientes. Me siento extraño, me siento como si ya no perteneciera a las cosas. Em, los pacientes reflejan mucho esta idea de que voy a trabajar y es como si no estuviera en mi cuerpo, como si no me importara nada, como que la libido se retrotrae a un punto en donde se necesita más fuerza interior para poder abordar y entender lo que pasa. Es un poco aquí como el otoño, ¿no? Aquí Ujú. en Argentina estamos viviendo otoño por ingresar al invierno y las caídas de las hojas hacen que los árboles y las plantas lleven toda su savia a la raíz. Por eso es que las hojas se desprenden. Cuando hablabas me venía esta idea, ¿no? De que las pérdidas también pueden dejarnos en un punto para concentrarnos en los profundos, si uno tiene las herramientas, claro. Y ahí es a donde íbamos en este trabajo de acompañar a otros. Efectivamente, sí, sí. Muy bonito eso. Y aquí donde se puede hacer el vínculo entre lo psicológico y lo espiritual, que llega un momento en que no hay vínculo ya, o sea, que no hay barrera, se queda totalmente fusionado, ¿no? Que es que el duelo tiene, o los duelos, las noches oscuras tienen un para qué, aunque en el momento de ese atrapamiento no haya que estar en el para qué. No, pero sí que ahora, así en este diálogo sereno, podemos nombrar ese para qué, y ese para qué lo acabas de decir, me parece súper bonito, ¿no? Es como desnudarte, cada duelo es un desnudarte completamente, ¿no? O sea, caída de las hojas, aunque a veces es tan doloroso que es como mudar una piel, porque yo creo que tiene también mucho que ver con eso, que se vayan cayendo personajes. Por eso hay una crisis de identidad, tú la nombrabas también, ¿no? La Cada vez que hay crisis. duelo, hay una crisis muy potente de identidad, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué lugar? ¿Cuál es el propósito de mi vida, ¿no? Es es la pregunta que surge, ¿no? Cuando estás metido ahí de lleno. Entonces, pues ese para qué es, pues ese ir desprendiéndote, desprendiéndote es como un pasito más en el desprendimiento de esas corazas que nos trae el ego para cada vez estar más en consonancia con lo que somos, la raíz. Tú nombrabas la raíz, ¿no? Mm, Con la esencia de lo que somos, ¿no? Ese es sí, habría que poner un para qué en los duelos, ¿no? Lo que pasa que vuelvo a repetir, cuando se está en pleno ojo del huracán, es muy complicado ver esto, ¿no? Y ahí es donde habrá que hablar un poquito después de las herramientas, ¿no? Para claro.
por lo menos mantenerte, ¿no? Que no se destroce del todo la personalidad, pero sí que está bien y como poniendo ese horizonte, ¿no? Hay Mm. un para qué y el para qué es conectar con la esencia, ¿no? Porque sí es cierto de que si uno queda mucho en esa tristeza, en esa textura que nos va trayendo el dolor, uno corre, el yo corre mucho riesgo, ¿no? De disociarse, de Ujú. fracturarse, de frivolizarse, no, esto ya pasó, esto es una risa, no, esto bueno, ya pasó, o por todo, por el contrario, ¿no? A veces el duelo o cualquier muerte o empleo, esto es pérdida de empleo, pérdida del cuerpo deseado, pérdida de estatus social, pérdida de un grupo, pérdida de una pareja, ¿no? Todo, ¿no? No es solo son las Muerte. distintas muertes que vamos viviendo. También puede dejarnos metido en una melancolía, ¿no? Que en psicología profunda uno dice que la melancolía es como, es esa sombra que se cae sobre el yo, ¿no? Como una, pienso yo que debe ser como el inicio de la noche oscura del ego o del alma, ¿no? Pero Sí. también las cosas no resueltas de nuestra vida, de nuestra adolescencia, de nuestra infancia, de otras pérdidas, cuando nos enfrentamos ante algo en la vida que nos hace un cimbronazo, el yo corre el riesgo de escindirse, de disociarse, de, de quedar muy roto por el camino, por todo eso que hubo atrás y que ni siquiera había tomado conciencia. Ujú. Y sí, yo siento que una de las cosas que está bien que nombremos, ¿no? Desde nuestro acompañamiento, desde nuestra labor terapéutica, ¿no? Este peligro, poner ahí como una luz de neón, cuidado con la disociación, porque nos Eso. encontramos a muchas personas que se acercan, están absolutamente disociadas de la herida existencial, de su duelo, y eso trae, bueno, pues todo lo que tú has dicho, ¿no? Por un lado la melancolía, por otro lado puede traer un narcisismo eh, también en el otro extremo, entonces puede traer enfermedades. Efectivamente, se puede somatizar porque lo que no se mira, lo que no se acaba integrando, se acaba saliendo de una manera o de otra, se acaba somatizando, ¿no? Entonces, sí, pues por un lado yo siento que el duelo es parte del desarrollo, del crecimiento personal, del desarrollo personal, pero por otro lado, bueno, hay que tener herramientas, ¿no? Para no quedarte atrapado en un duelo permanente que te puede llevar, pues a una desestructuración interior por un lado o por otro, ¿no? Mm. Sí. Y si tuviéramos que centrarnos inicialmente primero en la descripción de lo que uno siente, para luego poder encontrar las herramientas. Em, si yo te preguntara, ¿cómo te diste cuenta de que habías iniciado ya un proceso de duelo, que estabas metido, ¿no? En un duelo y que esto se iba a relacionar con el proceso de tu vida, ¿no? Porque, porque a veces nos van pasando las cosas en la vida y creemos que vienen como de afuera las cosas. Sí, de hecho hay cosas que vienen de afuera, pero el afuera y el adentro, ¿cómo te pasó esto de darte cuenta, sí, esta es una noche oscura del alma mía? Ujú. En mi caso concreto, por la sincronicidad de situaciones, ¿no? Por la sincronicidad de situaciones, por cómo el duelo o los distintos duelos van atravesando todas las facetas de tu vida, ¿no? Todas las facetas, tú las has nombrado: comunidad, proyecto, trabajo, salud, pareja. Entonces, eso por un lado, ¿no? Por un lado, sí, que esto no tiene más remedio que ser algo más que algo circunstancial, que algo que viene de fuera. Eso es algo que está tocando el núcleo de mi ser, ¿no? Y por otro lado, por las características emocionales, porque son emociones a veces eh, mm, tan profundas, emociones tan difíciles de, de acompañar incluso, ¿no?
Yo recuerdo cuando estaba acompañándome, evidentemente en duelos así tan profundos se necesita que alguien te acompañe, ¿no? Que con mi terapeuta veíamos como dos tipos de emociones que pertenecen al duelo, ¿no? Una de ellas es la tristeza, ¿no? Que la tristeza es ese dolor de la pérdida, es ese dolor de la pérdida del ser querido, del trabajo querido, del proyecto querido, de la pareja querida, ese dolor, ¿no? Pero la tristeza es como es, no sé, ¿tú qué piensas de esto, no? Es como una emoción pura, de alguna manera, que puedes acompañarla con el llanto, bueno, con distintas herramientas que podemos nombrar después. Pero hay otra emoción, es una amalgama de emociones, yo diría que es la angustia, ¿no? ¿Qué es la angustia? Que eso ya toca, yo creo que el núcleo del ser, ¿no? Que es la pérdida de identidad. Mm, Cuando ya empiezas a preguntarte qué sentido tiene la vida, o qué sentido tiene mi vida, o qué sentido tiene lo que he hecho hasta ahora, o los pasos que he ido dando, ¿no? Entonces, como que eso refuerza la sensación de que esto no es una simple crisis o algo venido de fuera que tienes que bandear, tienes que ver cómo sales de ello, sino que realmente está tocando el núcleo de tu ser, ¿no? Y- y es totalmente, tiene todas las papeletas pues de ser una crisis existencial o una noche oscura del alma, o como queramos mm, llamarle, ¿no? Mm. qué interesante eso, Juanma. Vos sabés que yo recordaba con esto que decías, claro, cada, tanto tú como yo tenemos nuestro oficio, ¿no? Que es escuchar, retrabajarnos, ¿no? Es como si fuéramos un panadero, ¿no? El panadero está acostumbrado a estar en la cuadra de la panadería, se levanta temprano, prende los hornos, la masa, la harina no es igual, o sea, por más que le traigan las mismas bolsas de harina, siempre la harina no es igual, el agua no es igual, ni la misma temperatura por más que nuestros ojos externos crean que eso es así, no. Y nos van pasando un montón de cosas interiormente, ¿no? Como trabajadores en nuestro oficio. Y, em, y, y el mío también consiste en escribir, en autoobservarme, en ver todo eso que puede formar un molde, porque en realidad después lo que traen los pacientes es exactamente lo mismo, con las mismas palabras, ¿no? Como si cada uno fuera siendo atravesado con las distintas pérdidas. Y recuerdo que en el proceso de acompañamiento de mi madre hacia su último tiempo, que no es que ella tenía una enfermedad, pero no es que padeció mucho tiempo esa enfermedad, fue el deterioro propio de su edad, ¿no? Y murió. Y pasaron unos meses, ella muere en julio del 2019. Pasaron unos meses, así como en el verano de aquí, en enero. A mí me pasó un día de que iba caminando por el parque haciendo mis ejercicios y sentí que una fuerza me había abandonado y sentí angustia. Y yo dije, tuve la sensación de como si Dios me hubiera abandonado. Y en el pensamiento ese yo dije, pero ¿cómo Dios? Si yo no tengo ni una formación católica de escuela, o sea, sí, claro, uno se identifica como católico por el uso, las costumbres de los padres, pero yo no hice, pero sentí en lo más profundo de que algo me había abandonado, de que yo estaba solo con mi cuerpo. Y ahí es donde me acuerdo de esto, de la angustia, de la sensación en el pecho rara, en el despertarme días bien, porque estaba con trabajo, estaba motivado, o sea, yo sabía técnicamente, entre comillas, lo que me estaba pasando, pero emocionalmente es otra cosa, ¿no? Esa textura iba estando ahí, había días que estaba más presente y días que no. Y a la mañana cuando me levantaba y yo digo, ¿y esto? ¿Y esta sensación en el pecho o ¿no? Cómo el cuerpo es sagrado en sus manifestaciones, en sus síntomas. Me Sí, acordaba de esto con lo que decías, no sé si te es un resuena. atrapamiento, ¿no? Es un atrapamiento físicamente, yo como un atrapamiento.
Suena muchísimo y fíjate que yo sí que tengo más interiorizada la tradición cristiana católica por toda mi historia de vida y me recordaba al mismo Jesús en la cruz que vive todo un proceso de duelo, todo un proceso de duelo. A Y ver, hay una escena de la cruz donde él dice: Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, la sensación del duelo es de que te abandona los que son personas que son creyentes o forman parte de alguna tradición, pues lo divino, Dios, Allah, como se le quiera llamar, ¿no? Y personas que no son creyentes, no practican así ninguna tradición, ¿no? Pues la sensación que te abandona la vida de alguna manera, ¿no? Que te abandona la vida, que hay algo, un principio superior que te está abandonando, ¿no? Es una de las fases del duelo, ¿no? La sensación de ser abandonado por un principio superior a ti, ¿no? Y me resonaba mucho cuando lo estabas contando. Sí, sí, ahí qué sí. hermoso poder darse cuenta de eso, ¿no? Que eso creo que podría ser también una de las herramientas de acompañamiento para cualquier persona que esté interesada en, bueno, en que practique la creencia que practique, ¿no? Si un contacto con algo superior, poder de nuestra parte decir, no, quédate tranquilo, estás acá, Ujú. estás en esta fase, en este lugar, porque uno tiene que armar un mapa, ¿no, Juanma? ¿Qué te parece? Uno tiene que armar un mapa, porque si no sería como una tempestad en donde uno no tiene esperanza de salida. Claro, sí, sí, un poco para eso nos sentimos llamados los que pues estamos en este camino, ¿no? A poder facilitar, yo creo que más que desde lo que hayamos estudiado de nuestra propia experiencia de duelo, poder facilitar pues esas mínimas pistas para armar ese mapa, ¿no? Para armar ese mapa. Sí que es cierto que en los momentos, no sé, esto como tú tienes también más experiencia que yo en el acompañamiento, ¿no? Como en el momento de ojo del huracán, del duelo, mm, a mí me ha valido que mi acompañante me invitaba al permanecer, o sea, hay una parte del dolor que es ineludible, es decir, hay una parte del dolor no podemos estar engañando a la gente de que el dolor se va a ir, no, eso se va a quitar, esto se te conecta, hace no sé, cuatro cosas y no, hay Cuatro una parte, respiraciones, cuatro escribe una registros, efectivamente, carta, sube a la eso es, montaña, eso es, prende una cosas así. vela. Sirve Eso todo es. eso, Podemos decir sirve. todas estas cosas, podemos Claro, nombrarla, ahora podemos sirve. incluso ampliar la lista, ¿no? Pero hay una fase del dolor en la que el permanecer sabiendo, evidentemente, ¿no? Para eso estamos aquí, sabiendo que es una fase que hay que pasar Mm. y que pasará, pero hay un momento en el cual eh, toca mirar ese dolor, o sea, esto es, no desde el, como se dice aquí, no sé si allí lo decís, ¿no? Ajo y agua, ¿no? Me aguanto y me jodo, ¿no? No, no, sino desde esa aceptación de que ahora es esto y que esto está aquí para algo, ¿no? Mm. Entonces, a mí la invitación, y yo creo que desde el mindfulness un poco estamos en esa línea, ¿no? La invitación a la aceptación compasiva de lo que está viniendo, la emoción que sea, eh, Ujú. Con todos estos resortes que ahora podemos decir, ¿no? Toda esta lista de la Toda respiración, está la lista. naturaleza, toda esta lista, pero hay una parte profunda de acoger eso que está viniendo, Eso. no, de acoger eso que está viniendo, ¿no? Se puede trabajar también mucho con la figura del niño interior o la niña herida, ¿no? Poder acompañar esa parte nuestra que está, pues, en pleno ojo del huracán, sufriendo tanto en ese momento, ¿no? Claro, claro, porque de niños, cuando fuimos niños, también sufrimos muchísimo. Lo que pasa es que no lo recordamos. Mm. El niño en sus diferentes fases o etapas va sufriendo mucho. Eh,
no es fácil, no es fácil darse cuenta de que todo ese mundo idealizado de juegos sin tiempo, cuando el niño o la niña juegan eh, y la mamá viene y dice, no, ahora hay que comer, la mamá o el papá o el referente, el adulto, no, ahora hay que comer, no, ahora hay que lavarse las manos. Los niños lloran, les agarra un capricho. Eso es un dolor, no es solamente una palabra que dice capricho. Ujú, Entonces, como recurso, sentir ese dolor, no evadirlo, reconocer las ujú, resistencias a sentirlo, esto también también, es muy también. importante. Mirá que Ujú, estás teniendo resistencias a hablar de eso, uno puede ujú, indicar, ¿no? Para que la persona se dé cuenta de que está teniendo una fricción, una resistencia, un rechazo a querer reconocer eso. Y también decir albergar, acoger es eh, albergar eso. No sabemos, es como cuando nos enamoramos por primera vez, cuando esto está ocurriendo ahora, nunca, no, nunca nos ujú, pasó. Entonces, eso también es alentador. Y un poco ujú. la palabra, pienso que también lo harás, sentite acompañado, sentite acompañada en Eso es. esto. O sea, Ujú, sentite acompañado. O sea, yo estoy ujú. acá, estoy Sí, mentalmente acá. ujú. Sí, sí. Sí, es importante contar, narrar, narrar. Evidentemente, no vamos a decir que sea muy importante narrárselo a un terapeuta o a un psicoterapeuta, pero sea como sea narrarlo, contarlo, sin hacer exhibicionismo, ¿no? Del dolor, de la herida, pero mm, el poder expresarlo es como que ya de alguna manera se objetiviza, se saca de sí, ya, y hay una desidentificación, ya hay cierta distancia. Mm, Solo en el hecho de contarlo ya hay cierta distancia. Entonces, bueno, yo sé que hay personas que tienen cierta también resistencia a hablar de lo que le ocurre, de lo que le pasa. Bueno, pues como posibilidad de que el dolor se alivie un poco es esto, contarlo, narrarlo. Hay que narrar lo que se está pasando, ¿no? De alguna sí. manera. Sí, Mm, porque somos sujetos del lenguaje, o sea, vivimos en una cultura y en un mundo en donde el lenguaje verbal, no verbal, es constitutivo de nuestro yo, de nuestra psiquis mm, y de nuestra interacción con los otros. Entonces, también muchas veces algo que pasa mucho es la desconexión. La persona no quiere vincularse, no quiere ir a una reunión, un amigo o una amiga lo invitan a tomar algo, un café, y también saber reconocer eso, de que muchas veces es necesario irse para adentro y estar, pero no mucho tiempo. Eso es. No mucho tiempo. Thich Nhat Hanh, este maestro vietnamita que tan reconocido, ¿no? Un activista por la paz también. Él tiene un libro que se llama Miedo y ahí, bueno, explica muchísimas cosas acerca de esto. Mira, Juanma, si otro día hablamos de los miedos, qué tema, eh, Temazo. qué Sí. temazo. Eh, Él dice que hay que tocar el dolor, pero no mucho, Ujú, tocarlo. Y una vez que sí, está, que yo ya estoy en eso, me tengo que retirar, ujú, porque eso ya ocurrió ahí, yo ya toqué. Ahora, si me quedo empantanado, ujú. ahí corro mucho riesgo de identificarme con el dolor Con eso. y que Sí, sí. se haga patológico. Efectivamente. Y eso ya te victimiza, te convierte pues, en una víctima permanente. Y sí, yo también desde la parte como más espiritual, desde la tradición que más manejo, que ya he nombrado, eh, Javier Meloni, que en este sentido para mí es un maestro, él, cuando se habla de la cruz, él dice, la cruz hay que mirarla, vamos a cambiar la cruz por herida, por duelo, por el dolor, hay que mirarla, hay que llegar a ella, pero es un lugar de paso, no es un lugar para quedarse. No es lugar para quedarse, ¿no? Pues eso, aplicarlo al dolor. Pero primero hay que mirarlo, hay que aceptarlo, hay que abrazarlo. Solo así se permite hacer ese tránsito, hacer ese pasaje y se convierte el mismo dolor, se puede convertir en un pasaje, ¿no? Pero a la vez también
permitiendo que los procesos vitales duren lo que tienen que durar. Yo, en mi proceso tan profundo de estos 3 últimos años, me he pensado en muchas ocasiones que ya estaba terminando, ¿no? Y yo he forzado un poco la situación, porque claro, tenemos una tendencia natural a no querer sufrir, está claro, ¿no? Entonces, me he ido dando cuenta como, sobre todo en procesos largos, procesos que tocan toda la configuración personal, ¿no? De noches oscuras, hay que respetar el proceso, hay que respetar, cuidándose mucho con todas estas cositas que estamos diciendo, pero hay que respetar, ¿no? No forzar el querer salir antes de tiempo, ¿no? Mm, sí, no forzar, no forzar. Mm, Antes de empezar la grabación, eh, mm, nombraba nombraba una nota que vi hace poco que está ocurriendo en este momento en el zoológico de Valencia, que no sé cómo se llamará, que hay una chimpancé que perdió a su hijito de 1 o 2 meses, no sé, a su pequeño, ¿no? Y ella hace 3 meses que está, yo le comentaba a Juanma, ella hace 3 meses que lo tiene, lo mira y está ahí y esa cría está muerta. Entonces los científicos, los cuidadores decían que eso es normal, incluso en la naturaleza misma, ¿no? Mm, ujú, Es normal, esto sucede y que la dejaron, no se lo quitaron, para que ella misma vaya haciendo ese proceso. Y yo decía, si un animal que tiene un contacto directo con esos instintos, que ya sabe, eh, está pasando por eso físicamente, ¿no? Porque lo tiene ahí a su cría 3 meses. Imagínense el cachorro humano, el animal humano. O sea, a veces uno puede tardar 3 años, 30 años en darse cuenta de algo que no tenía resuelto. ujú. Eh, Así es. También pensaba esto, no sé qué opinarás, que el pasar por una pérdida o el pasar por un proceso que te ayude a crecer es como un caldo, como un fuego que nos ayuda a cocinarnos espiritualmente, ¿no, Juanma? O sea, cualquier dolor que viene, que yo lo puedo resignificar, o cualquier cosa que me pase en la vida, no verla como algo que me vino de afuera, sino como algo que me tiene que tocar en este momento. Yo puedo Ujú. transformarlo como algo que me ayude a caminar el camino espiritual, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, sí. Efectivamente, ¿no? Eh, todo proceso doloroso de pérdida creo que antes decíamos algo de esto, ¿no? Es un desnudarte, despojarte, es un despojo. Todo despojo es un vaciamiento. Y todo vaciamiento, en tantas tradiciones, el vaciamiento es la condición de posibilidad de que lo sagrado se manifieste. No es que lo sagrado necesite nada, pero sí que es cierto que estamos tan apegados al personaje, estamos tan apegados a identidades, al ego, a los roles, a lo que hacemos más que a lo que somos, que, bueno, pues el sufrimiento, el duelo, el dolor, la herida, forma parte de la vida, de la pedagogía de la vida para desprendernos, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente es una oportunidad, ¿no? Para conectar con la Mm, esencia sagrada de cada una que la viva desde la tradición o sin ninguna tradición, ¿no? Pero podemos llamarle el ser que somos, ¿no? Y el que se va ser. quedando ahí desnudito después de ir pidiendo pues identidades, después de muchos porqués, sí, Mm, sí. qué interesante, Mm, realmente, qué interesante. Y sabes que los, a la mayoría de los pacientes le da miedo sentir vacío. Cuando sienten vacío, les da miedo porque no saben, digamos, bueno, ninguno sabemos, no es que yo sepa, ni mucho menos, pero les da miedo porque
sienten cosas que nunca antes sintieron. Y claro, esto es algo también que puede transformarse en algo hermoso con acompañamiento, ¿no? Entonces, efectivamente. decirle, sí, estás sintiendo cosas que nunca antes sentiste y que te van a alfabetizar emocionalmente, ¿no? Es como un conocimiento o como hacer recordar algo que ya sabías y que no sabías que lo tenías, ¿no? A esa capacidad para poder sentir, para poder soportar, para poder Mm, reconocer. claro. Es que cualquier duelo, esto también lo hemos comentado alguna vez en nuestras charlas así preparativas y esto, ¿no? Cualquier Mm, duelo te acerca a la muerte, o sea, los duelos te acercan a la experiencia de muerte y hay eso, un terrible miedo a la muerte, ¿no? Entonces, mm, bueno, también se puede vivir esto como una pedagogía para vivir la muerte definitiva como de otra manera, o sea que cada desprendimiento es un desprendimiento menos para que en el momento en que ya tengamos que desprendernos del todo, pues estemos lo más ligero de equipaje posible, ¿no? Entonces es como darle la vuelta, es mirarlo desde el otro lado, ¿no? Esto me mm, va desprendiendo, esto me va acercando más a lo que soy más auténticamente y cuando me toque hacer el viaje definitivo pues sí que estaré más ligero de equipaje, ¿no? También verlo sí. desde aquí, ¿no? Creo que esa sería una pedagogía, bueno, necesaria para este momento, en donde aparentemente el ser humano pareciera que tiene un montón de cosas controladas, simultáneamente tiene un gran miedo a perder el control. Y eso también lo expresan muchas personas. Eh, mm, una vez pasado ese dolor inicial, después la persona empieza como a sentirse más refrescada, un poco más libre, y conscientemente sabe que eso que tenía ya no volverá, sea una persona, sea un hecho, sea una juventud vivida, por ejemplo, que uno recuerde, Ujú. entre los 20 y los 30 años yo hacía esto, cómo me gustaría regresar a esa época para poder cambiar la vida y no, y uno tiene como un anhelo de todo eso, de poder hacerlo. Ya cuando pasa un poco eso, no sé si te habrá pasado, Juanma, uno es consciente, ¿no? De que eso no va a volver, de que eso no es posible, pero es como si una parte de uno no lo aceptara. Mm, sí, sí, corresponde a la fase del duelo de la negación, ¿no? Eso no es posible, no es posible, ¿no? Esto va a volver de una manera o de otra, o voy a volver, voy a poder, por ejemplo, la ruptura, ¿no? Tanto de pareja como de amistades que se van, que también hay profundos duelos en las amistades, ¿no? Gente bueno, no, no, esto se va a recuperar, esa fase de no querer ver que no, que eso está cerrado, esa etapa se cerró para para mayor bien, ¿no? Para tu propio eh, expandirte interior, ¿no? Esa expansión interior que es necesaria, pues con tanta pérdida. Mm, Mm, sí, sí. ¿Podrías contarnos ahora tú un poco, Enrique, esta elaboración del sueño que tuviste a raíz de la muerte de tu madre? Sé qué te parece. sí, Em, creo que si me permites lo relacionaría con algo anterior, cuando Ujú, hablabas también de las pérdidas físicas, ¿no? Em, la partida física de mi madre, que es el punto de observación y de análisis y de gran trabajo que he hecho, eh, también para poder ayudar a otras personas, ¿no? Fue como resolver el gran apego. Pienso que todos los seres humanos tenemos un gran apego con alguno de nuestros progenitores, ¿no? O nuestros cuidadores. Puede ser un abuelo, una abuela, ¿no? Pero antes de todo eso yo comencé un proceso de cura de mi vista. Yo soy muy miope, tengo muchos problemas de nacimiento, ¿no? Muchas patologías visuales.
Y llegué a un punto en donde los lentes de contacto, lentillas, creo que les dicen ustedes, ya no iban más, el ojo no toleraba, ya había mucho sufrimiento. O sea, para poder ver algo, ni siquiera todo, había mucho sufrimiento, ¿no? Antes de este 2019 que fue el punto de partida. Entonces todo ese proceso de búsqueda comienza en el 2014, bien más profundamente. Y creo que 1 o 2 años antes, quizás 2 años antes de esa partida de ella, yo tuve la oportunidad de, bueno, estaba terminando de hacer el Camino de Santiago, ahí con viajes en España, y, y fuimos con mi pareja a Pamplona por la invitación de una amiga, y una amiga nos recibe. Y me dice, los quiero llevar a un lugar, todo una sorpresa, ¿no? Yo iba a ir a dar un taller a Pamplona, me acuerdo. Iba a ofrecer un taller. Y estaba, ¿no? Con los ojos, que me ponía gotitas, que me tenía las gafas, cosas muy, muy difíciles que cualquier persona que sufre de algo, de algún tipo de discapacidad física, lo entenderá, ¿no? Como el tener que aprontarse en el día a día complica mucho, ¿no? Y a veces te tira abajo y tenés que fortalecerte. Pero la narración es que esta amiga, ¿no? Como algo inesperado, empieza a venir afuera, y yo eso lo empecé a tomar como un camino. No, porque los voy a llevar a un bosque, que quiero que vayamos a hacer una caminata. Bueno, y nos lleva ahí en Navarra al nacedero del río Urederra, se llama. Un lugar Ujú. precioso, Urederra, si mal no recuerdo. Bueno, resulta que era pleno invierno en España, febrero, mucho frío. Y en Navarra, ¿no? Muy, muy helado, muy frío. Y el bosque estaba completamente pelado, desnudo. Empezamos a entrar a ese bosque y yo empecé a ver, a observar la belleza de ese lugar, desolado, en contraposición a todo lo que me costaba a mí estar bien con lo que necesitaba de mis ojos ver. ¿Y qué empiezo a ver en el tronco de los árboles? Ojos. Porque claro, los árboles también tienen marcas que son como ojos, y todos los árboles tenían ojos. Y yo decía, pero este bosque, claro, al no verlo lindo, al no verlo con sol, estaba totalmente, bueno, sí, estaba totalmente nublado, húmedo, sin hojas, totalmente desnudo y libre de todo. Lo único que se veía era el tronco duro de los árboles. Y veía ojos y cicatrices que tienen los troncos de los árboles, y eso me impactó profundamente en el corazón. Tiempo más tarde me di cuenta de que ese era el proceso que iba a tener que hacer, ¿no? Darme cuenta de todo lo que me tenía que despojar internamente, soltar, para poder cambiar algo de mi visión. Entonces, todo esto lo cuento porque fue lo que me llevó a poder trabajar esa aceptación. Ujú. Daría un montón para hablar en el intermedio de todo, pero concretamente, cuando el otro día preparábamos este compartir, em, tuve un sueño con mi madre, que es ahí, ¿no? ¿Cómo puede ayudar el análisis de sueño, los elementos que trae la persona en ese material onírico, más todo el proceso emocional, cómo puede ayudar a determinar un mapa y hacia dónde uno va? Entonces tengo un sueño que fue en octubre de 2020. Cuando yo lo contaba al sueño, pensé que habían sido unos meses nomás posterior. Y recordemos que el evento en sí mismo había sido en julio del 2019. Entonces ahí va el punto, ¿no? O sea, al escribir y dar cuenta de nuestros procesos nos sirve para no autoengañarnos, para ser precisos en lo que va ocurriendo. Claro, más de un año después había ocurrido el primer sueño con mi madre. Y el Ujú. sueño básicamente era que yo la veía como en una casa vieja, como si fuera en construcción,
La casa tenía distintos niveles, el suelo, la tierra no era solo en un nivel, después descubro más tarde que había 3 niveles. Y yo cuando me acerco a ella, ya mi sensación interior, y en el sueño me di cuenta de que estaba teniendo ese sueño. O sea, en el sueño fui consciente a través de herramientas específicas que uno puede tener, de que era consciente de que algo estaba pasando, ¿no? Entonces la veo más joven, como si ella tuviera 40 y pico, ¿no? Y muy linda y con el cabello muy arreglado y maquillada. Incluso la veía como con una campera de cuero, ¿no? Como si estuviera muy a la moda, muy moderna, pero sobre todo muy feliz. Pero de mi lado me notaba molesto, enojado, con una cierta ira, porque veía toda esa casa grande, toda esa casa difícil con sus costados, sus aristas. Y en un momento yo le digo, no, pero este no es lugar para que nos vengamos a vivir. Yo no quiero mudarme acá, yo no voy a vivir a esta casa, hay que hacerle mucho arreglo. El garage, la cochera estaba en un subsuelo, estaba afuera. Hubo como un silencio y yo lo único que recibí del otro lado es una sonrisa y un abrazo. Me despierto en el sueño, voy al baño, me despierto en lo real, ¿no? Voy al baño, tomo un vaso de agua y me quedé con una sensación de ira, de enojo, de extrañeza, de malestar, que digo, yo tengo que retomar este sueño. Así que me volví a dormir y nuevamente estaba en el sueño. Y recordé detalles de que había gente haciendo como un picnic en una especie de azotea, de terraza. Aquí le llamamos terraza, ustedes azotea, ¿no? Como si fuera el techo de la casa y era triangular, un triángulo largo. Había gente, todos desconocidos. Y le digo, yo no me voy a venir a vivir a este lugar. No, no, esto no es para mí, ¿no? Pero como con mucho disgusto. Y ella, con esa mirada de aceptación, ¿no? Sin palabras, salgo del sueño y tuve la resistencia de anotarlo. No lo anoté posterior, ¿no? Me quedé con esa sensación, me quedé. Y 10 días después, o 7 u 8 días después de ese sueño, en otra madrugada me despierto y digo, tengo que ir a anotar lo que recordaba. Y en lo que recordaba pude hacer presente la extrañeza, los niveles, ¿por qué hay 3 niveles en la casa? Em, Esta sensación de brillantez por un lado, ¿no? De mucha comunicación y de enojo de mi parte, de extrañeza, los niveles, los triángulos, la gente, ¿no? Y me puse a pensar en eso, ¿no? ¿En qué momento estoy de este duelo? Fue pasando, ¿no? Porque yo técnicamente voy reconociendo, ¿no? O sea, tengo el oficio técnico de reconocer, pero no sabía cómo sacarme de ese lugar. Bueno, actividades, la atención con los pacientes, por supuesto. También los pacientes se van enterando de que yo estoy en un proceso de duelo, porque digamos, cuando uno establece un vínculo, se establece una distancia objetiva, pero las emociones se notan, ¿no? Y fíjate el tiempo que pasó para resumirlo y hacerlo un poco más sintético, ¿no? Ya después las personas podrán comentar y pedirnos que sigamos hablando de qué cosa, pero el año pasado, en el 2023, fíjate las fechas, ¿no? Cómo van, el sueño ocurre en el 2020, la muerte en el 2019, y en el 2023, a raíz de ciertas cosas que yo no entendía, ciertas asperezas, incluso con mi pareja, ¿no? Porque esto se ve en lo relacional, ¿no? Ciertas incomprensiones, ¿no? Yo decido regresar a mi terapeuta.
que también ha sido mi maestra, ¿no? A mi terapeuta de muchos años. Porque digo, no, esto no estoy pudiendo, ¿no? Pero yo regresaba a mi terapeuta por otras decisiones que tenía que tomar. No asociaba que era esto. Todos cosas, ¿no? Rollos que uno se va haciendo. Me pasa esto, me pasa aquello, vengo a solucionar esta cosa, esta otra. Entonces llamo por teléfono, me atiende, me dice, sí, Enrique, te puedo atender. Me da un día de cita, ¿no? Me dice tal día. Perfecto, a las 2 de la tarde. Perfecto, lo agendo. Pasa el tiempo. Un día antes, yo me estoy dando una ducha y caigo en consideración, Juanma, escucha esto, que el día de mi sesión con mi terapeuta, que no la veía hace más de 10 años, 15 años, no sé cuánto hace que no la veía, muchísimo tiempo, era el aniversario de la muerte de mi madre. Me imagino. O sea, nunca me di cuenta de eso. Y prácticamente la misma hora. O sea, fíjate cómo el proceso se cierra. Además está decir que llego, la encuentro a mi terapeuta, nos besamos, nos abrazamos y le digo, bueno, mira, todo lo que te dije por teléfono, que era mi motivo de consulta y que necesitaba un chequeo, creo que va a quedar tirado por la borda todo esto cuando te diga esta situación concreta. Y le nombro. Y me dijo, ah, bueno, todo eso que me decías no es importante. Acá lo importante es que el duelo no terminó. Cuando escucho con su voz eso, me trae otra vez al proceso y decir esto que nombrabas tú antes, ¿no? Pensé que había salido. Ella me dijo, nada de todo lo que me nombraste, Enrique, es importante. Ahora, ahora lo importante es darte cuenta que como terapeuta tenés todas las herramientas técnicas. Puedes ser excelente, pero este es tu proceso. Un poco esto, Impresionante. Es increíble, eh, ¿eh? Sí, un sí, poco es esto, increíble. yo no lo podía creer porque digo, le digo, Sara se llama, mi terapeuta de toda la vida, mi maestra. Digo, no lo puedo creer esto, pero ¿cómo no me di cuenta? Y ella me dijo, acá el que trae es el inconsciente, no es ni el cerebro racional de la persona. Acá lo que trae es el inconsciente, ¿no? Es algo que te trae, ¿no? Y yo digo, pero esto es increíble, ¿no? Ella no sabía nada de la muerte, no sabía nada de todo esto. Yo tuve que actualizarle, pero el día y la hora que ella me dio para la cita era el aniversario. O sea que impresionante. Impresionante cómo se van dando las sincronicidades y cómo, si hay una cierta apertura para ver las señales, ¿no? Y uno está en proceso, pues uno empieza a ver los lazos y, y cómo la vida te va llevando, te va Esta, llevando, sí. esta palabra, escuchar, ¿no? Ella me dijo, bueno, una mamá que murió y ahora una mamá viva que te va a decir y te va a acompañar en esto, ¿no? Eh, la importancia de saber que hay un otro detrás que te puede ayudar y te puede sostener y sobre todo que te diga, ¿no? Que te pueda decir, esto es lo que te está pasando, tranquilo, ¿no? Ahora hay que darle tiempo a eso, escuchar todo lo Efectivamente. difícil. Sí, sí. Un poco eso, Sí, Juanma, para darte gracias, gracias por paso compartir. a Gracias, lo, porque a lo que quieras. sí, bueno, me venía al hilo de escucharte, ¿no? Quizá pueda parecer a las personas que nos escuchen como una contradicción en dos cosas que hemos dicho. Por un lado, tú decías, y yo te lo reafirmaba, ¿no? No hay que quedarse en el dolor, es un lugar de paso, decía yo, poniendo este símil, ¿no? De tránsito, eh, y ahora estamos diciendo que hay que quedarse el tiempo que haya que quedarse. No hay contradicción en eso, porque hablamos por un lado de procesos y por otro lado
del ojo del huracán o de un dolor angustioso que hay que cuidar, y hay que salir. O sea, hay que mirarlo, hay que verlo, pero hay que buscar esas herramientas. La primera herramienta yo creo que hemos insistido desde que empezamos, que es sentirte acompañado, sentirte escuchado. Pero eso no quita que el proceso haya que hacerlo, ¿no? Entonces no hay contradicción en esto. Por un lado, hay que tener herramientas para que no se te rompa tu núcleo vital, no romperte en todo este proceso, no caer en un sumidero de dolor y de desesperación. Y ahí, esta herramienta principal, después podemos decir otras, pero esta herramienta de sentirte escuchada, de sentirte acompañado, pero a la vez, pues eso, lo que te dijo a ti tu terapeuta, esto hay que darle tiempo, ¿no? Hay que darle tiempo, es un proceso y hay que darle tiempo. Igual en ese proceso hay momentos en que piensas que ya ha salido, pero vendrá un sueño, vendrá una circunstancia, vendrá una enfermedad, vendrá alguien que te lo vuelva a traer, porque los procesos profundos son costosos y sobre todo cuando estamos hablando de niveles, ¿no? Y interesante en el sueño los distintos niveles. Qué Bueno, hay tantas increíble, cosas en ¿no? el sueño. Eso de tres, ¿no? Estrés, que bueno, Eso de tres, ¿no? Todo de a tres, triángulos, tres, sí, ¿no? Eh, sí, el 13 es, simbólicamente es plenitud, es, bueno, el acabamiento, ¿no? Es como que, bueno, hay que hacer un acabamiento, aunque tú todavía no estabas, tú todavía estabas en el nivel de la ira, del enfado, en ese sueño, ¿no? Tú no en el sueño, aceptabas ese, claro. claro, en el sueño estabas tú no aceptabas que ese era el espacio nuevo, la nueva dimensión, ¿no? Bueno, yo no voy a entrar en interpretación de tu sueño, que tú ya lo habrás hecho, ¿no? Pero me Pero sale la sí, parte terapéutica, ¿no? Me pero que sale la sí que parte desde el terapéutica. sentido de tus conocimientos espirituales es súper rico, ¿no? Eso es Sí, sí, eh, como lo simbólico, ¿no? Está bien, yo tengo entrenamiento que no siempre sale para hacer ese sueño lúcido y poder recopilarlo y poder recordarlo, porque también es muy frustrante para un montón de personas que dicen, yo no recuerdo los sueños, yo no me acuerdo de nada. Puede parecer, ¿no?, que somos como superdotados al recordar los sueños, y no, todo esto se entrena con mucha técnica, paciencia, acompañamiento, se entrena a recordar el sueño, se entrena a determinar las texturas, se entrena a recopilar y traer las emociones, a hacer un trabajo muy profundo, ¿no? Esto se hace, no es que está dado, son años. sí, Eh, sí, Imagínate que yo sí, ahora tengo 55 y empecé con mi primera terapia a los 25. O sea, es mucho tiempo de mucho bagaje. transitar, lleva mucho tiempo ese conocimiento, no se adquiere de Sí, la sí, noche a la mañana. Pero claro, lo importante de reconocer los símbolos, de empezar a ver que no estamos solos en la vida, esa sincronicidad, ¿no?, que tanto hablaba Jung de esto, esa sincronicidad de decir cómo esta mujer me fue a dar el mismo día y yo no darme cuenta para nada de lo que estaba ocurriendo. Ser ajeno a eso, ¿no? De pronto algo de la vida te lleva y te dice, ¿y esto? ¿Cómo está ocurriendo esto acá? ¿Quién me trajo esto? ¿Mm? sí, sí. Sí, es importante, de alguna manera, pues, desarrollar eso que hemos ido perdiendo con tanta tecnificación, con tanta prisa, que es, pues, la capacidad del ojo profundo, ¿no? Del tercer ojo que se llama, la capacidad de ver señales, ¿no? De ver sincronicidades, porque cuanto que abrimos un poquito, sobre todo en procesos de este tipo, empiezan a darse, pues eso, sincronicidades, que no son casualidades ni son coincidencias, son sincronicidades. Cuando confluye, ¿no? Cuando confluye, eh, cuando se da en un momento concreto, algo que te hace, wow, despertar, que te hace enlazarlo con algo que está en otro momento, pero que no estaba cerrado y que tiene que cerrarse. Mm, mira qué linda palabra, despertar, Mm. despertar. Y te quería preguntar, Juanma, si cuáles son las fases o los momentos más significativos
que viviste en tu propio proceso y que te lleva, ¿no? A también a poder ayudar a otros, ¿no? El darte cuenta. ¿Te pasó también lo del enojo, lo de la ira? Sí, ¿O de, pasó sí, eso sí, que... sí, 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 hay un momento en las fases del duelo que es, pues eso, el enfado con lo que se está ocurriendo, ¿no? Y sobre todo en el duelo, en eso me siento también muy identificado contigo, ¿no? En el duelo de la salud, de lo físico, ¿no? Yo me he quedado bastante, he perdido bastante audición con todo este proceso y aparte tengo un nivel muy grande de acúfenos en la cabeza y una hiperacusia que he desarrollado y todo esto, sobre todo en ese duelo concreto de perder oído musical, porque a mí siempre me ha encantado, he tocado la guitarra, he cantado, y perdí, bueno, evidentemente al perder oído y al sentir tanta distorsión en mi cabeza, pues ahí hubo un enfado brutal, o sea, un enfado, esto no puede estar pasando, ¿no? Un enfado con lo divino y con lo humano, porque no había médico que me sacara de esa situación, y con lo divino, pues desde esa, volvemos como a estadios anteriores en nuestro proceso espiritual, como un estadio anterior en el cual tú te desarrollas con lo divino como un tú al que puedes reclamarle, con el que puedes enfadarte, con el que puedes decirle, bueno, que es legítimo, ¿eh? Esto no lo estoy diciendo como crítica porque volvemos a decir, Claro, hay grandes ejemplos de santos de esto que se revelan, ¿no? El santo Job, que se dice que tenía mucha paciencia, pues realmente no tuvo ninguna paciencia, se reveló todo el tiempo. Todo el libro de Job es cómo Job se revela ante una situación que también es de duelo totalmente, ¿no? El libro de Job es maravilloso porque se va viendo esa pelea de Job con la circunstancia, ¿no? Con la vida, que le traen un conjunto de desgracias que él, siendo un hombre justo, ¿cómo le ocurre eso, ¿no? Entonces sí que hubo una fase de decir, no, 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 esto no me lo puedes. Y ahí como, eh, primero está la parte de enfado. Después dicen que en las fases del duelo está también la fase de la negociación, ¿no? Si eres creyente, como que intentas negociar con lo divino, con Dios, con quien sea. Si no lo eres, pues no sé cómo se vivirá esto, ¿no? Pues yo que lo soy, pues no sé cómo se vivirá, pero hay como un intento de negociación con la vida, ¿no? A ver, devuélveme esto y yo igual voy a cambiar. Esa parte ahí como espiritual más inmadura, ¿no? También está ahí, ¿no? Eh, Hay una parte, pues, de una tristeza profunda, que ya hemos hablado de ella también. sí. Es una tristeza profunda, y yo creo que eso está en las primeras, igual, ¿no? Las primeras fases del duelo. Y bueno, la fase definitiva en la que empiezas a aceptar con paz, ya no desde esto de antes que decíamos antes, de la resignación, ¿no? Sino cuando empiezas a aceptar con paz que esto primero vino para quedarse, o esa persona se fue, o esa situación se fue para no volver. Y en segundo lugar, que esto te está ocurriendo para un bien mayor. Y ahí empiezas a tener paz, ¿no? Mm, Pero, pero mientras, yo te preguntaría ahora, Enrique, mientras que estás y ya lo hemos nombrado alguna vez, ¿no? Hemos dicho algunas cositas, mientras que estás en el ojo del huracán, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo, cómo, cómo surfear el gran tsunami en ese momento? mm, qué impresionante eso. Porque, claro, surge confusión. El Hay estado mucha confusión, confusión. claro, el estado confusional es un estado que, que es propio también del juego infantil, ¿no? En donde no hay reglas establecidas y el niño juega y el autito puede volar, la muñeca puede lo que sea, incluso si lo pinta, puede pintar un cielo de cualquier color o decir que dibuja un cuadrado así y dice esto es un árbol, hasta que no está esa caída en la cultura, en la domesticación, ¿no? Algunos autores hablan de eso, ¿no? Que te dicen, no, esto es así, esto es asá. Se produce, el estado confusional no es un mal estado. Em,
Lo que pasa es que no tiene buena prensa en esta cultura que vivimos actualmente, en donde uno tiene que ser proactivo, ganar metas, hacer esto, hacer bien aquello, saber identificar esto o aquello. Claro, el estado confusional no tiene nada de todo esto. Es más bien un estado creativo. Pero cuando uno lo está viviendo, uno no lo puede reconocer y es bueno estar enojado y es bueno Ujú, experimentar ira, siempre en compañía. ujú. Nunca estas cosas deben ser desmedidas porque, bueno, Claro, un fuego puede calentar algo, un fuego puede alumbrar una vela, pero un fuego puede quemar un bosque. Entonces, efectivamente. esto es un poco el cuidado que yo diría que uno tiene que tener, que la persona sabe en muchos casos lo que le está pasando, pero no sabe cómo encontrar la salida. Y creo que una herramienta fundamental para ese estado de confusión es la esperanza. O Ujú, sea, es saber, esto va a pasar, va ujú, a pasar. Y la persona me puede decir, pero bueno, vos Enrique me lo podés asegurar, yo no te lo puedo asegurar, pero te puedo contar esto, que a otras personas les pasó lo mismo y lo pasaron. ujú, Sabes, no sé si sirve de esto, tengo una amiga muy querida, que no va a pasar nada que lo cuente esto yo acá, porque ya lo he contado en algunos seminarios que he dado, pero me sirvió mucho para entender esta fase. Eh, Ella perdió a un hijo en un accidente, a un hijo mayor de 20 y pico de años, ¿no? Esto, bueno, siempre la pérdida de un hijo, ¿no? Debe ser nadie. Yo siempre me acuerdo que lo hablaba con mi madre y decía, cualquier cosa menos no estaría dispuesta, prefiero perderme yo, ¿no? Pero bueno, una amiga muy querida me consulta a raíz de cómo resolver, que ya había pasado varios años del accidente, ya había pasado por todo esto, pero no podía salir porque también la confusión te tracciona, ¿no? Es como que te lleva y a veces no te deja salir. Me decía, mira, yo todavía estoy durmiendo, me fui a dormir a la habitación de mi hijo y yo sé que él está muerto, ¿no? Yo sé que él no va a volver, pero ella me dijo, quiero que no me consideres que estoy loca con esto que te voy a decir, pero una parte mía, me dijo, quiere que vuelva y que entre por la puerta. Entonces en ese momento, porque claro, no era una paciente, era una amiga, en ese momento me surgió decirle, bueno, mira, si él llega a venir, como ha pasado tanto tiempo, no va a querer la ropa que tiene, porque el motivo de finalizar el duelo de ella era que no podía regalar la ropa y los objetos de ese hijo. Entonces ella estaba conviviendo con que esto suele ocurrir mucho en las pérdidas, ¿no? La persona se queda con todo montado ahí por si regresa. Entonces yo le dije, mira, vamos a hacer así, si él regresa, sabiendo vos que él murió, ¿no? Porque ella me lo dijo claramente, ¿no? Yo sé que él está muerto, pero una partecita mía quiere que regrese. Y yo le dije, si él regresa, no va a querer esa ropa, va a querer algo nuevo. O sea que si él regresa, le vas a salir a comprar cosas nuevas. Y listo. y bueno, Y funcionó eso. fíjate. Porque ella me dijo, eso es una esperanza para mi mente, porque ella podía hacer todo, pero no sabía cómo congeniar en una partecita de sí misma, cómo resolver eso ¿Cómo poder, técnicamente, ¿no? cómo poder acompañar a esa parte o cómo, sí, qué bueno. Y eso me resultó, no sé cómo se me ocurrió decir eso, ¿no? O sea, bueno, después sí, con lo que uno va aprendiendo, pero eso me sirvió muchísimo, muchísimo. Ella en ese momento fue mi maestra. Mm, Me permitió
ensamblar algo, y lo hemos hablado a lo largo del tiempo, cómo ella fue construyendo y cómo se permitió recordarlo y cómo se permitió hacer cambios en su vida, tremendamente significativos y hermosos. O sea, esta persona al día de hoy ha cambiado pero enormemente y pudo resignificar su vida de una su dolor. forma luminosa, ¿no? Em, por eso lo comentaba, ¿no? Cómo superar ese tsunami. Hay que encontrar la forma, uno tiene que probar. Me gustó mucho esa palabra negociación, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si he respondido a la Sí, pregunta o sí, si he abierto otras, pero sí, sí, no, no, totalmente, totalmente. Sí, sí. Mm, Se me ocurría también, ¿no? En esos momentos de ojo del huracán tan duros, de tanta confusión, ¿no? Algo que leí haciendo un curso de mindfulness aplicado al trauma, ujú. que la psiquiatra que lo daba decía que habría que, en esos momentos, ayudarse un poco, ella lo llamaba abriendo la ventana de tolerancia emocional, ¿no? Y abrir la ventana de tolerancia emocional a veces simplemente es simplemente conectar con algo mayor. Para la persona que sea espiritual, ese algo mayor puede ser, pues, Dios o lo que sea, pero si no, puede ser la misma naturaleza, o sea, un paseo por la naturaleza, la música. Para mí, en estos tiempos, cuando ya volví a empezar a poder escuchar música, la música ha sido para mí muy, muy catártico, así como que de alguna manera me sacaba de esa confusión, porque te metes, estás absolutamente subsumido en el dolor, y buscarte cosas que te saquen de ahí, ¿no? Buscarte cosas, naturaleza, algún ritual, si eres practicante, o la misma conexión, ¿no? Cuando se puede con lo divino, en la música, la danza, a veces para expresar el dolor, muchas veces, ¿no? Para expresar la rabia, para expresar la confusión, quien le guste bailar, pues en su casa. Entonces, sí, aparte de esto concreto que me ha parecido súper, que estuviste súper lúcido, pues eso, ¿no? Como tener pequeñas cositas, ¿no? Sabiendo lo que venimos diciendo todo el tiempo, ¿no? Que tendrá que durar lo que tenga que durar. A veces decías tú hasta años, ¿no? Muchos años, ¿no? Pero sí que, y bueno, y lo que veníamos diciendo también mucho, ¿no? Sacarlo fuera contándolo, sacarlo fuera Contándolo. contándolo. Claro, Eso es. claro, porque esto de, me queda mucho esto que dices que es muy terapéutico. Hay que sacarse de eso, o sea, cuando uno está muy ensimismado, cuando contabas lo de tus oídos, de no escuchar, de todo eso, claro, porque es una realidad tan cruda. Yo hasta el día de hoy me pasa lo mismo, ¿no? Uy, estos ojos que se arreglaron en parte, pero no se arreglaron del todo. Entonces ahí uno se vuelve a desilusionar y decir, pero ¿cómo? ¿No iba a haber un arreglo total? Porque uno piensa de que la vida te va a arreglar totalmente y en definitiva uno se da cuenta de que, como dicen muchos maestros, el campo de batalla espiritual es este plano, ¿no? O Ujú. sea, en ese sentido, hay que sacarse la escritura terapéutica, Eso el es. arte, Ujú, ujú, iniciar un proceso terapéutico, sí o sí, los reels, todo lo que vemos en la red, incluso lo que puede subir Juanma, lo que puedo subir yo, sirve, pero no es un alimento total. Hay que ujú, hacer un proceso, eso sería como herramientas, digamos, como para, de todo lo que hemos ido hablando, hay que hacer un proceso con una persona que te vaya guiando, no hay que estar solo en la vida. O ujú. sea, Sí, cualquier sí. cosa, el cambio de un trabajo, la aceptación de un cuerpo, por ejemplo, una persona que sufrió de obesidad mucho tiempo y se hizo un bypass gástrico y empieza a adelgazar y tarda un montón de años en aceptar su nuevo cuerpo. Tiene que Así haber es. un proceso, un acompañamiento, no es tac, tac y se resolvió eso, ¿no? O sea, pero mucho valor a eso que dijiste, sacarse de ahí. Anda a Ujú. bailar, escribí una carta, mírate una peli, anda a tomar un café, los paseos en la naturaleza. Ujú.
un viaje con propósito, ir a algún Un lugar, viaje con propósito, un viaje una con propósito, peregrinación, una una peregrinación. peregrinación, bueno, de hecho, ¿no? Tú y yo estamos súper familiarizados con el Con Camino de eso. Santiago y yo lo hago con grupos hace años como una modalidad terapéutica, ¿no? Un viaje con sentido, con propósito, que te sirva a vos estar en comunión con otras personas y entender eso. Ujú. Total. No Y aturdim- rescato. Sí, termina, termina, sí. No, no, perdón, no aturdimiento. A veces uno busca aturdirse con drogas, con alcohol, con películas más dramáticas, con política, con querer tener la razón, con cosas que son como muy yéndose a los extremos, ¿no? O sea, como batallas, olvidándose de que la única, que la batalla interior nunca es con agresión, sino con suavidad. Eso Ujú. es, ¿no? O sea, Y- abrir el corazón para que podamos ser más suaves, más tolerantes. Ese es todo un procesazo. ujú. Porque todo eso que nombrabas te saca, pero es un sacarte instantáneo. La vuelta al agujero puede ser más terrible si ha sido un... Estos son como sucedáneos, ¿no? Cosas así rápidas que te saca pronto un subidón, drogas, alcohol o consumir horas de Netflix, por Por ejemplo. ejemplo, serie, Sí, sí, serie, sí, serie, serie. efectivamente, ¿no? Que estás ahí como una especie de adormidera que lo que hace es adormecer de alguna manera el dolor, pero que sigue estando ahí y puede ser que la recaída sea más profunda todavía. Así que tener mucho cuidado con eso. Sí, y yo rescato algo que has dicho que me ha parecido súper interesante, ¿no? Como clave de todo esto sería como lo esencial. Tú lo llamabas esperanza, a mí me gusta llamarle confianza, ¿no? Porque hay una palabra de la mística de la Cábala, A que ver, es emuná, que la emuná es precisamente la confianza de que estás sostenido cuando todas las señales te hacen ver que no estás sostenido, cuando parece que no estás sostenido. Entonces, mm, invitar, ¿no? Desde el punto de vista ya más espiritual, desde aquí también esta tarde, ¿no? Invitar a que estamos, a creer de verdad que estamos sostenidos por algo mayor. Cada una que lo llame como quiera, ¿no? Pero esa confianza en que realmente estamos sostenidos cuando parece que no lo estamos. mm, Se saldrá de eso, esa confianza en que saldremos y saldremos resilientes, saldremos... mm, yo te nombraba en alguno de los encuentros que hemos tenido, ¿no? Para preparar esto, un libro que me ha parecido fascinante, que se llama El don de la herida, ¿no? Quirón y el don de la herida, ¿no? De un astrólogo precisamente de tu país, de Alejandro Lodi, argentino, y habla precisamente de que en el momento, si se va haciendo todo este proceso, que precisamente, sobre todo, consiste en aceptar esa parte que nos duele de nosotros, tratarla amablemente, saldremos pues más fuerte, más resiliente y podremos seguir acompañando, no porque todo el mundo tenga que ser terapeuta, pero en nuestros propios contextos, familias, amigos y demás, podremos ser también pues podremos acompañar, querer mejor, amar mejor a gente que esté sufriendo, ¿no? Sí. qué bonito eso, Juanma. Yo no diría más nada de mi parte. Yo por mí Dejaría, también está muy bien ya. sí, dejaría eso como este regocijo tan hermoso de decir, ¿cómo se dice esa palabra que nombraste? La emuná, sí, que es la confianza profunda. Mm. Vamos a ver qué opinan las personas ahí del otro Que lado, nos escuche. qué le ha parecido acerca de esto. Yo no diría más nada porque creo Sí. que esta, solamente esto, ¿no? Agradecimiento a ti, Juanma, por haber aceptado la invitación y de que nuestras almas en algún punto se juntaron, ¿no? No solo las Mm. intenciones de poder comunicar esto, el difícil arte de comunicar desde otro lado. Me parece que esto va a ser muy, muy provechoso, poder abrir estos temas desde distintas perspectivas y confiar, ¿no?
confiar, tan hermoso, tan hermoso. Fíjate que uno de los grandes problemas que por lo menos vivenciamos en el campo de lo psicoterapéutico es la falta de confianza, que cuesta mucho confiar, ¿no? Eh, y eso es una construcción y se hace a través del amor. Así es, así es. Qué bonito. Nada, pues yo muy agradecido también que me lanzaras el anzuelo. Ha sido para mí sí, sí, muy bonito esta posibilidad, los encuentros previos y bueno, invitar a las personas que nos escuchen que puedan escribir si quieren y Sobre si todo sobre algo, dudas o propuestas o eso, que nos pues, encantará escuchar, a ver qué nace a partir de esto, que estamos dispuestos a abrirnos a otros temas, a otras temáticas, y claro, que claro. también, bueno, esto será desde, también te pueden escribir desde tu canal de YouTube, desde el mío, y Ujú. también desde el perfil de Instagram, que De Instagram, cómo, sí, ¿no es cierto? También, ¿cómo te encuentran ahí en Instagram? pues en Instagram soy Juanma Palma, seguido, que es mi nombre, barra baja el Jaín, que es el nombre del proyecto que tengo. El Jaín es como el acróstico de El Jardín Interior. Pues coge cada palabra, cada primera sílaba, el Jaín. Juanma Palma barra baja el Jaín. Perfecto, perfecto. Y el mío, bueno, arroba Enrique Nicolás con doble A como mi apellido. Ahí está en Instagram. Pero después todos estos datos se lo dejaremos puesto en la descripción del video ahí para que puedan ingresar y darnos los comentarios. Así que muchísimas gracias por haber estado Enrique, y una última cosita que se me sí, ocurría. Mientras que nuestros dos países diplomáticamente están en una crisis, nosotros estamos aquí tendiendo puentes, intentando tender sí, puentes claro, es aquí. que es así. Que las crisis dan transformaciones, claro que sí, Eso es, eso efectivamente. que es ahí. Eso Que es, el mundo ha estado en crisis desde que el mundo es mundo, lo que pasa es que en algún eso. momento creímos que no. Aprovechemos la crisis para tender puentes, precisamente. Exactamente, con tantos otros personas de todo el Eso es, mundo. Así que muchísimas eso gracias, es. Juanma, y nos A veremos ti, a ti. prontito ahí con la audiencia. Gracias. Chao.